Hola a todas las personas que nos escuchan, bienvenidas a Intemperie, Refugio de Enseñanzas. Bueno, gracias por seguir escuchando el podcast. Somos una comunidad muy pequeñita, pero digamos que este podcast nace es para generar reflexión, para reflexionar, para intentar pensar como un montón de temas también que están en mi cabeza y pues que nota compartirlos. Entonces, no es una cuestión de cantidad, sino de calidad, por decirlo así. Bueno, hoy vamos a analizar un tema que viene rondando mis reflexiones y es el auge en redes sociales de los microéxitos, entre comillas, de personas empoderadas, entre comillas también, haciendo lo que quieren o desean, ¿no? Siempre con una sonrisa, botellitas donde cargan su vida fitness y espiritualmente elevada. Y en ese sentido aparecen como unas rutinas de cuidado que se venden como recetas o suplementos vitamínicos a ese mundo y a esa perspectiva del mundo que pues hay que tenerle un poco de cuidado. La vamos a denominar como espiritualidad del optimismo o espiritualidad capitalista. No es un concepto nuevo, claro está. Como en las temporadas anteriores, basta pensar con calma para ver que estos análisis ya han sido trabajados y que en ese sentido vivimos rodeados pues de consejos y siempre hemos vivido rodeados de esos consejos, pero pues hay unos matices en la actualidad que debemos pensar. Entonces, sin más preámbulos, iniciamos. Dicen que si cambias tu actitud, cambia tu vida, que si madrugas, respiras y repites un mantra, todo irá bien. A esa fe la llamo dogma del optimismo. No tiene templos ni santos, pero sí métricas, aplicaciones y rutinas. Es una espiritualidad capitalista porque junta promesas de sentido con la lógica del rendimiento. El problema no son las prácticas, respirar, caminar, escribir, sino convertirlas en obligación y medida de valor. Cuando eso pasa, el dolor se vuelve culpa. Bárbara Ehrenreich lo dijo con claridad. El pensamiento positivo puede ser cruel. Al enfermo se le pide pensar mejor en vez de reconocer la realidad. Eva Iluz y Edgar Cabanas llaman a esto happycracia, la felicidad como imperativo y mercancía. No se busca comprender el mundo, sino ajustar el ánimo para que el mundo siga igual. Esta espiritualidad tiene su eslogan, si quieres, puedes, pero borra las condiciones materiales en su totalidad. ¿Qué son las condiciones materiales? Pues estos elementos que realmente componen la realidad, eh, que no sé, son en una estructura económica, política, social, ¿sí? Y en ese sentido a veces el si quieres puedes como que nubla una visión que realmente no todo lo que uno quiere lo puede hacer porque hay unas condiciones materiales, sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera. Entonces el lugar te determina el lugar donde naces, te determina tu género, te determina también eh, tu religión, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues tenemos que pensar que cuando nos mencionan estas frases, pues se está casi eliminando y desdibujando, borrando, difuminando, pues unas cuestiones que son supremamente profundas, ¿no? David Harvey mostró que el capitalismo avanza quitando tiempo, tierra y derechos, y a eso lo llamó acumulación por desposesión. Ninguna app devuelve el tiempo expropiado. Puedes meditar y eso ayuda, pero la falta de tiempo no se resuelve con respiraciones. También tiene su ética autoexplotarse con buena cara. Byung-Chul Han lo resume así. El sujeto de rendimiento se explota a sí mismo y es víctima y verdugo a la vez. Ya no hace falta que alguien nos vigile, nos vigilamos solos con gráficos y metas. Y si fallamos, sentimos que fallamos como personas, no que fallaron las condiciones. La escuela de Frankfurt advirtió que cuando todo se vuelve medio para otra cosa, hasta las emociones se instrumentalizan. Si respiro solo para producir más, el aire se vuelve herramienta. Si guardo silencio solo para rendir,
El silencio deja de ser refugio. Cuando me siento a escribir para el podcast, corro el riesgo de volverme vulnerable a la fantasía de que todo debe medirse en escalas de éxito, pero crear, hacer algo por hacer, es ya una forma de ruptura con esos dogmas optimistas. Por eso iniciábamos mencionando que pues no es importante la cantidad de personas que escuchan, sino que también hace parte de quebrantar un poco esta dinámica del éxito. Ronald Purser advierte que la práctica de meditación conocida como mindfulness funciona muchas veces como nueva espiritualidad capitalista. Fetichiza el presente, favorece el momentismo, fomenta el olvido de la memoria histórica y ataca la imaginación utópica. Es una espiritualidad a la medida del mercado, hecha a imagen y semejanza de la cultura fast food, comidas rápidas, o este acelere de como la rapidez del tragar más que disfrutar. Podemos creer que estamos lejos de estas prácticas, pero solemos romantizar trabajos que nos consumen y explotan, hogares donde hay que aguantar, porque al mal tiempo, buena cara. Amistades que vulneran, valga la redundancia, nuestra vulnerabilidad. El dogma del optimismo, ligado a la espiritualidad capitalista, ha ido disgregando la esencia de la vida. Este episodio es una invitación a desobedecer con calma, a respirar sin métricas, caminar sin objetivos, cuidar sin convertirnos en proyecto y recordar para imaginar otros mundos posibles, como diría el EZLN. La pregunta sobre qué es la felicidad es quizás una de las más antiguas de la filosofía humana, desde los griegos, que la concibieron como el bien supremo y el motor de la acción, hasta las neurociencias modernas, el summum bonum ha sido objeto de intensa reflexión. Sin embargo, en el siglo XXI, el concepto ha ido transformándose radicalmente. La felicidad ha dejado de ser una búsqueda personal y ética para convertirse en un imperativo social y una obligación de rendimiento, un fenómeno que exige un análisis crítico de sus implicaciones ideológicas y emocionales. Tradicionalmente la felicidad se ha dividido en dos grandes vertientes, por un lado el hedonismo, más de línea epicureana, que se define como el placer y la ausencia del dolor físico y perturbación mental, que se denominaría como ataraxia. Este enfoque es inmediato y sensorial, se podría mencionar así, aunque digamos que uno cuando reflexiona bastante sobre el epicureísmo se da cuenta que hay una condición profundamente interesante porque en Epicuro ese hedonismo es un hedonismo también que propende por generar como una sensación de bajar el dolor al máximo. Y pues eso es muy muy interesante, que el placer se liga al dolor y en ese sentido ese placer es intentar bajar la sensación de dolor o como esta cuestión del dolor al máximo, porque pareciese que el dolor es inevitable en la vida. Por otro lado está el eudemonismo de Aristóteles, que se entiende como el florecimiento humano o la vida lograda en otros términos. La mejor denominación para mí sería bienestar, que resulta de la acción virtuosa y el desarrollo del potencial único de cada individuo. Para Aristóteles, la felicidad es una condición estable, no un sentimiento fugaz ligado a la razón y a la participación cívica. Esto es muy importante porque en Aristóteles la felicidad es colectiva, por decirlo así. Sobre todo, no se puede ser feliz o no puede ser feliz una persona y ya, sino que la felicidad tiene que estar ligada realmente es a la sociedad. En este sentido, la felicidad genuina es un proceso ético de autoconocimiento y sintonía entre los valores personales y las acciones. No exige un estado de éxtasis constante, sino un sentido profundo de significado y paz. La crisis de la felicidad surge con la entrada del concepto en la lógica del capitalismo neoliberal. Lo que antes era un fin ético personal, ahora es una herramienta de control y consumo. Esta imposición se manifiesta a través del dogma del optimismo y la espiritualidad capitalista que operan bajo tres premisas fundamentales. Bueno, un paréntesis acá. Puede que exista como una cierta idea de que hay un fin ético personal, digamos en los griegos, por decirlo así, pero esta ética en el sentido estricto
lo que generaba era una condición de cómo estar bien ante el mundo. Y ese mundo pues era el otro, hablándolo un poco más levinasianamente, pero bueno, digamos que acá nos centramos entonces, de nuevo, dogma del optimismo, espiritualidad capitalista, cómo operan en la actualidad. Primero, bajo la individualización radical. El imperativo de la felicidad insiste en que el éxito, la salud y el bienestar son exclusivamente el resultado de la actitud positiva y la gestión emocional del individuo. Esta narrativa despolitiza el sufrimiento, atribuyendo la ansiedad, la precariedad o el fracaso a una simple mentalidad de escasez o a la baja vibración del sujeto. Energías, ¿no? Desviando la atención de las causas sistémicas como la desigualdad económica o la explotación laboral. No sé, te sientes mal en tu trabajo, eh, llegas, estás cansado, tienes jornadas súper largas, etcétera, y tu jefe te dice, es que es cuestión de actitud, tú deberías ser agradecido, etcétera. Bueno, pero hablemos del sueldo, podría subirme más el sueldo de pronto, hablemos de que existen unas condiciones de bienestar para los trabajadores y trabajadoras, etcétera, ¿cierto? Segundo, la mercantilización del ser terminaría siendo como esta segunda definición y va a ser la felicidad es ofrecida como un producto que se puede comprar y una habilidad que se puede coachear, por decirlo así, coaching. Una vasta industria de la felicidad vende libros, talleres y aplicaciones de mindfulness que prometen la versión óptima del yo. Esto no solo genera beneficios económicos, sino que también crea un ciclo de autoculpa. Si se compra el producto y no se logra la felicidad, la culpa recae en la incapacidad del consumidor para aplicarlo correctamente, impulsándolo a consumir más. Un ejemplo es, puedes comprar un libro, ¿cierto? Tu persona vitamina, no sé, bueno, creo que no se llama así. Pero cuando compras estas recetas, como lo enfocan tanto en el yo, en ese sentido de trabajar simplemente tu individualidad, pues te puedes sentir mal a los pocos instantes, tampoco se modifica nada y en ese sentido casi nunca se toca dentro de estos libros que existen unas condiciones materiales que nos están generando, no sé, depresión. Nunca se ataca pues los bajos sueldos, el problema de la salud, hasta temas como el ocio, no tenemos espacios de ocio, de recreación realmente, no de solo ir a un centro comercial, sino de espacios creativos profundos, porque pues no hay tiempo. Estamos cansados, cansadas, simplemente existe una explotación constante. Y en ese sentido, el tercero es la explotación del capital emocional. En la sociedad del rendimiento, la positividad se convierte en un activo laboral obligatorio. El trabajador debe ser entusiasta, motivado y resiliente. Y esa palabra también es un problema, ¿no? La resiliencia, que nos la han vendido un montón y es casi como un soporta, pero sal con energía y enfrenta al mundo. Incluso en condiciones de sobrecarga y salarios estancados, pues tienes que mostrar tu mejor cara, ¿no? La espiritualidad corporativa, el MC Mindfulness o el MAC Mindfulness, sirve para que el empleado tolere el estrés sin cuestionar la fuente del mismo, transformando el deseo de bienestar en una autoexplotación constante al servicio de la productividad. Ahora sentimos como que hacemos múltiples tareas y que eso es genial, pero esas múltiples tareas son múltiples formas de explotarse y en ese sentido termina siendo como una forma más que nos han vendido y es estás muy bien laboralmente porque haces un montón de cosas y no, o sea, en realidad lo que estamos es aumentando nuestra explotación en muchos sentidos. La imposición de ser feliz crea una tiranía de la imagen. En las redes sociales y el entorno social, la exhibición de una vida perfecta y un optimismo inquebrantable se vuelve la norma. Una ilustración contemporánea de esta tiranía se encuentra en la cultura popular, particularmente en la serie animada BoJack Horseman. Si no la han visto, pues está en Netflix y es una serie de un caballo que tiene problemas. Entonces, el protagonista, que es el caballo, BoJack, actor de éxito y riqueza inmensos, encarna la cumbre del logro hedonista
y, bueno, más que hedonista diría que es el ogro neoliberal y material impuesto por la sociedad. Sin embargo, su profunda depresión y autodestrucción demuestran el fracaso del imperativo social de la felicidad. Boyack es un recordatorio constante de que la satisfacción de las necesidades externas, fama, dinero, placeres, no se traduce automáticamente en la eudemonía aristotélica o en un sentido de vida logrado. Su sufrimiento, oculto tras la fachada de la celebridad, expone la vacuidad de la felicidad como mero rendimiento social o consumo. Esto genera la patologización de las emociones negativas. La tristeza, la ira o la crítica son vistas como fallos a erradicar con urgencia, lo que paradójicamente incrementa el malestar y el aislamiento, pues el individuo se siente incapaz de admitir su vulnerabilidad y buscar ayuda genuina. En conclusión, ya para ir cerrando este capítulo, la imposición social de la felicidad es la manifestación ideológica del neoliberalismo en la psique, conciencia, bueno, también podríamos cambiarlo y es como en tu corporalidad. Sustituye la compleja y exigente búsqueda eudemónica por un simple y consumible mandato hedónico psicológico. Debemos tener en cuenta y es que el hedonismo, o por lo menos como lo mencionaba Epicuro, no es tan problemático como el hedonismo actual, y es que ese hedonismo actual termina siendo una forma del placer del consumo. Y ahí hay como un matiz muy distante de lo que hablaba Epicuro. Al exigir el optimismo dogmático, se ahoga la capacidad de crítica y se condena la autoculpa a quienes no logran sostener la farsa de la alegría perpetua. La verdadera liberación, por lo tanto, no reside en el cumplimiento del deber de ser feliz, sino en la reivindicación de la complejidad emocional y en el derecho a la crítica social como vía necesaria para construir una sociedad donde la felicidad no sea una obligación, sino una posibilidad real y compartida. Gracias por escuchar y recuerden que en la intemperie siempre hay un refugio de enseñanzas.